A lo largo de los siglos, personas de todo el mundo han compartido historias sobre el surgimiento de héroes y monstruos, romances y tragedias, muerte y renacimiento. La mitología ayudó a dar forma al mundo antiguo al proporcionar explicaciones de lo inexplicable. A la humanidad nunca le han faltado monstruos y demonios que acechan en la mitología y el folclore, criaturas nacidas de los oscuros rincones de la imaginación y la superstición. Algunas de estas criaturas son exclusivas de sus respectivas mitologías, como el Wendigo del folclore algonquino, o el Minotauro de la mitología griega. Sin embargo, ciertas leyendas logran helar la sangre y atormentar las pesadillas de personas de innumerables culturas, como los vampiros. En la ficción de terror desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, los vampiros suelen ser retratados como seres atractivos y parecidos a los humanos. Duermen durante el día, evitando la luz del sol, y emergen por la noche para merodear por las zonas urbanas en busca de víctimas humanas. Cuando encuentran a su presa, les muerden el cuello con colmillos afilados, drenando toda la sangre hasta la última gota, matándolas efectivamente. Esta es una historia familiar y escalofriante en las historias y películas de terror modernas. Sin embargo, los vampiros de la mitología son notablemente diferentes de las representaciones de Hollywood. Al igual que con los dragones y los gigantes, casi todas las culturas de la Tierra tienen una criatura chupa sangre al acecho en su folclore, con historias que se remontan a miles de años. El consumo de sangre y actividades similares a menudo se atribuían a demonios o espíritus que se alimentaban de carne y sangre humana. Incluso el diablo cristiano era considerado, en muchas culturas, sinónimo de vampiro. Beber sangre se asociaba con algún tipo de fantasma, demonio, o en determinados casos, una deidad. En la mitología griega, por ejemplo, se decía que la monstruosa Lamia atacaba a los niños por la noche, bebiendo su sangre antes de devorar sus restos. En el folclore chino existe la leyenda del Chongyi, el vampiro saltador que se asemeja a un cadáver rígido por el rigor mortis, vestido con traje mandarín y con los brazos extendidos, que drena no solo la sangre sino también el chi o fuerza vital de sus víctimas. En la mitología de Ghana y Togo acecha el Asembosum, seres humanoides que se alimentan de la sangre de personas y animales que se extravían en su territorio. Estas criaturas, nacidas del miedo y la superstición, ilustran la capacidad humana de crear monstruos que no solo asustan, sino que también reflejan las ansiedades e inseguridades de sus culturas de origen. A medida que exploramos estas leyendas, somos transportados a mundos donde reina lo desconocido y la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve peligrosamente borrosa. La mitología filipina nos presenta al Malangal, una criatura humanoide de aspecto aterrador que se transforma durante la noche. Esta macabra entidad se separa de su mitad inferior y vuela con alas de murciélago, buscando mujeres embarazadas y fetos por nacer para chuparles la sangre. La atmósfera espeluznante y el inquietante sonido del batir de alas crean una sensación de terror ineludible. En la mitología irlandesa encontramos la Darach Dua, que se manifiesta como una joven de belleza irresistible, que atrae a hombres desprevenidos antes de matarlos y beber su sangre. La tensión y el suspenso son palpables mientras la víctima es seducida, sin darse cuenta de la amenaza mortal que se avecina. Los cuentos populares de América Central y del Sur presentan a el chupacabra, una criatura de aspecto alienígena que ronda las granjas por la noche, dejando un rastro de animales muertos sin sangre. El malestar y el miedo entre los residentes rurales crecen a medida que se difunde la leyenda, haciendo que cada sonido nocturno sea una señal potencial de peligro. En la mitología eslava, la estriga es un cadáver reanimado que vuela de noche consumiendo la sangre y las entrañas de los vivos. La visión de una estriga emergiendo de la oscuridad, con los ojos vacíos y movimientos depredadores, es suficiente para helar la sangre de cualquiera. El folclore aborigen australiano habla de Yara-mai-ahu, una pequeña criatura de piel roja que tiende una emboscada a personas desprevenidas y estratégicamente les chupa la sangre a través de los dedos de las manos y los pies. La selva australiana, con sus misteriosas sombras y sonidos, se convierte en el escenario perfecto para estas silenciosas emboscadas. Estos pocos ejemplos de monstruos vampíricos son solo una muestra de las muchas leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Aunque varían en apariencia y características, todos comparten una única y macabra similitud: una sed insaciable de sangre humana y animal.
Las criaturas que hoy conocemos como vampiros tienen sus raíces casi exclusivamente a principios del siglo XVIII en el sureste de Europa. Fue un periodo en el que se registraron y publicaron las tradiciones orales de muchos grupos étnicos de la región. La superstición dominaba la razón y las historias de vampiros, a menudo aparecidos de seres malignos, víctimas de suicidio o brujas, circulaban libremente. En algunos casos, un vampiro podría ser creado por un espíritu malévolo que posee un cadáver, o por ser mordido por un vampiro o beber su sangre. Los vampiros se extendieron tanto en Europa que en algunas zonas provocaron histeria colectiva e incluso ejecuciones públicas de personas sospechosas de ser vampiros. Las noches se convirtieron en momentos de terror, donde cada sombra podía esconder a un depredador sediento de sangre. La percepción de seguridad se ha visto sacudida y la lucha por protegerse a sí mismo y a sus seres queridos de estas criaturas inmortales se ha convertido en una parte esencial de la vida cotidiana. Esta aura de miedo y misterio que rodeaba a los vampiros continúa fascinando y aterrorizando, alimentando leyendas e historias que persisten hasta el día de hoy. Con el tiempo han surgido varias teorías para explicar si las leyendas vampíricas y la posterior histeria podrían tener su origen en una mala interpretación del proceso de descomposición de los cuerpos. A medida que la piel de un cadáver se descompone y se encoge, los dientes y las uñas pueden parecer más largos, adquiriendo la apariencia de colmillos o garras para los supersticiosos. Cuando los órganos internos se deterioran, es posible que se escape un líquido oscuro por la nariz y la boca. Quienes desconocen este fenómeno natural pueden interpretar este fluido como sangre y sospechar que el cadáver se había alimentado de vivos. Sin embargo, los cadáveres con cabello y uñas que parecían crecer no fueron la única fuente de sospecha durante la Baja Edad Media. Europa quedó devastada por los brotes de la peste negra, la peste bubónica, que diezmó el continente. Antes de que la gente entendiera cómo se propagan ciertas enfermedades, imaginaban que los vampiros y otros demonios estaban detrás de las fuerzas invisibles que lentamente destruyeban sus comunidades. Este miedo y desesperación llevaron a medidas extremas en los intentos de matar vampiros o impedir que se alimentaran, dando a la gente una falsa sensación de control sobre la devastadora plaga. Para mantener alejados a los vampiros y evitar que los muertos regresaran, surgieron varias prácticas y rituales. Entre los métodos utilizados estaban cortar la cabeza del cuerpo, poner el cadáver boca abajo, amputar miembros, colocar un ladrillo en la boca, introducir agujas de hierro en el corazón o enterrar el cadáver con una hoz hasta la garganta. Estas medidas extremas reflejan el intenso miedo y la superstición que impregnaban la sociedad de la época. El miedo a los vampiros alimentó estas creencias y condujo al desarrollo de métodos para protegerlos, y si fuera necesario, destruirlos. Algunas leyendas y mucha ficción de terror sugieren que los vampiros no soportan la luz del sol, que los debilita gravemente o los reduce a polvo. Como criaturas demoníacas e impías, los vampiros pueden ser repelidos por reliquias y símbolos sagrados. La cruz, por ejemplo, suele mencionarse como un poderoso amuleto capaz de mantener a raya a estas entidades malignas. A medida que profundizamos en estas historias y tradiciones, somos transportados a un mundo donde el miedo a lo desconocido moldea las percepciones de las personas. La lucha contra los vampiros, ya sean reales o imaginarios, reflejó una batalla constante entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, y la necesidad humana de encontrar explicaciones y soluciones, por macabras que sean, a los terrores invisibles que plagaban sus vidas. Las escrituras bíblicas leídas en voz alta infligirían un dolor insoportable a los vampiros, y el contacto con agua bendita o hostias sagradas quemaría su carne impura. Además, estas criaturas eran consideradas incapaces de pisar tierra consagrada o cruzar cuerpos de agua corriente. Se creía que el ajo y otras plantas aromáticas ahuyentaban a los vampiros, posiblemente debido al uso del ajo en la medicina popular. Para matar a un vampiro, era necesario clavarle una estaca en el corazón, decapitarlo o quemarlo. En algunas tradiciones, se requería cualquier combinación de estas acciones. Se pensaba que las armas de hierro o plata, ambos considerados metales puros y benditos, eran especialmente efectivas contra los no muertos. Con estas supersticiones firmemente arraigadas, el mundo occidental se vio inundado de historias de personas que morían y supuestamente se levantaban de sus tumbas.
Los informes de cazadores de vampiros que mataban a estas criaturas y la exhumación y profanación de cadáveres sospechosos de estar malditos se volvieron comunes. Sin embargo, la tradición vampírica sufriría una transformación radical con las publicaciones de la literatura romántica gótica europea de los siglos XVIII y XIX. Durante el apogeo de la histeria vampírica en Europa, las figuras vampíricas comenzaron a aparecer en la poesía del siglo XVIII. Un ejemplo es Der Vampir de Heinrich Augusto Senfelder, donde un narrador aparentemente vampírico seduce a una doncella inocente. Se cree que la primera historia de vampiros en prosa publicada en inglés es The Vampire de John Polidori de 1819. La obra cuenta la historia de un misterioso aristócrata llamado Lord Ruthven, que seduce a mujeres jóvenes solo para drenarles la sangre y desaparecer sin dejar rastro. En 1872, Sheridan Le Fanu escribió la novela Carmilla, sobre una joven que es atacada por un vampiro, añadiendo una dimensión inquietante y sensual a la leyenda de los vampiros. En 1897, Bram Stoker publicó Drácula, que se convertiría en la obra más icónica sobre vampiros, moldeando la imagen moderna de estas criaturas. Stoker tejió un ambiente oscuro y gótico, explorando no solo el terror, sino también la fascinación y la seducción que los vampiros podían ejercer. Estas historias de vampiros, si bien reflejan y alimentan los miedos y supersticiones de la época, también allanaron el camino para una nueva era de terror y romance en la literatura. La figura del vampiro ha evolucionado de una superstición local a un ícono cultural global, fascinando y aterrorizando a generaciones con su mezcla de horror y erotismo, y consolidando su lugar como uno de los mitos más perdurables de la humanidad. El autor irlandés Bram Stoker publicó el icónico cuento de vampiros Drácula, la historia de un conde vampírico de Transilvania de 400 años. Basado libremente en antiguas leyendas de vampiros y en el histórico Vlad Tepes III, también conocido como Vlad el Empalador, Stoker moldeó a través de su personaje, el profesor Abraham Van Helsing, los rasgos, poderes y debilidades definitorios que llegarían a establecer al vampiro en la cultura popular occidental. Los vampiros se solidificaron como seres que, tras la muerte, resucitaban de la tumba para seguir viviendo como no muertos, sosteniéndose mediante el consumo de sangre humana. Se convirtieron casi exclusivamente en criaturas nocturnas, durmiendo durante el día en ataúdes a menudo llenos de tierra de su tierra natal. Incapaces de cruzar cuerpos de agua corriente o entrar en una residencia sin una invitación verbal, estos seres sobrenaturales tampoco proyectaban sombras naturales ni reflejos en los espejos, y su presencia se asociaba invariablemente con el ajo, al que no soportaban estar cerca. Dotados de fuerza sobrehumana, mayor velocidad, capacidades hipnóticas, la capacidad de desafiar la gravedad y el poder de transformarse en murciélagos, lobos, roedores o incluso niebla, los vampiros poseían una variedad de poderes impresionantes. Sin embargo, estas habilidades venían con debilidades bien establecidas: luz solar, fuego, reliquias sagradas y vulnerabilidad a ser asesinado por decapitación o una estaca atravesada en el corazón. Drácula no solo reafirmó los atributos esenciales de los vampiros mencionados en la mitología, sino que también refinó su apariencia y comportamiento generales. En lugar de ser retratados como cadáveres ambulantes o criaturas demoníacas de aspecto grotesco, los vampiros se han vuelto mucho más humanos y, a menudo, estéticamente atractivos. Esta apariencia seductora les permitía acercarse a sus víctimas con facilidad, utilizando su encanto para atraer y engañar a los desprevenidos. El entorno oscuro y gótico descrito por Stoker, con castillos antiguos, bosques brumosos y pueblos aislados, contribuyó a la atmósfera de misterio y terror. La sensación de peligro inminente y la lucha desesperada de los personajes por sobrevivir al encuentro con el conde vampírico crearon una atmósfera tensa y atractiva. Los lectores fueron transportados a este mundo donde la línea entre los vivos y los muertos era delgada y el mal acechaba en las sombras. Así, Drácula de Bram Stoker no solo definió las características del vampiro en la cultura popular, sino que también enriqueció el género de terror, transformándolo en un ícono perdurable que continúa fascinando y aterrorizando a generaciones hasta el día de hoy. Además, los vampiros desarrollaron rasgos de personalidad individuales que sus homólogos del folclore y muchos otros monstruos míticos no poseían. Mientras que los vampiros en el folclore de Europa del Este eran representados como bestiales e irracionales, el conde Drácula de Stoker era un ser astuto,
encantador y sofisticado con modales impecables y una educación refinada. Drácula era capaz de demostrar una amplia gama de emociones humanas, incluido el amor, el remordimiento, el placer, el odio, la venganza e incluso el miedo. Con el tiempo, el vampiro evolucionó gradualmente en la literatura, el cine, los cómics y los juegos. Con cada nueva interpretación del vampiro surgieron nuevos elementos que enriquecieron el mito. En Crónicas vampíricas de Anne Rice, por ejemplo, vemos un lado más introspectivo y personal de los vampiros. El trágico protagonista Louis está constantemente en conflicto con su sed de sangre, luchando por aferrarse a lo que queda de su humanidad. En las franquicias Underworld y Blade, los vampiros aparecen en papeles más orientados a la acción, con personajes que van del bien al mal. Estas historias exploran ideas de seres híbridos, mitad vampiro y mitad humano, o incluso mitad vampiro y mitad hombre lobo. La serie de cómics y la película 30 Days of Night devolvieron a los vampiros a sus raíces mitológicas como aterradoras máquinas de matar, nacidas de una infección e impulsadas por una sed insaciable de sangre. Hay innumerables otras obras de ficción centradas en vampiros, y aunque todas pueden diferir en apariencia, personalidad, poderes y debilidades, todas deben sus orígenes a antiguas leyendas de vampiros. La mitología que rodea a los vampiros es realmente fascinante y se extiende por todo el mundo. El vampiro puede adoptar muchas formas y tamaños, pero el terror y la emoción que emana de su leyenda han intrigado las mentes de las personas durante incontables generaciones. Desde la mitología antigua hasta la superstición medieval, pasando por la página impresa y los vampiros de la pantalla grande, estas criaturas sin duda se han convertido en los monstruos más populares del género de terror. Son uno de los monstruos más duraderos y fascinantes que surgieron de la mitología, perpetuando el miedo y la fascinación a través de los siglos. Los ambientes oscuros, los castillos imponentes y las atmósferas brumosas que impregnan estas historias intensifican la atmósfera de misterio y terror, capturando la imaginación del público y asegurando que la leyenda de los vampiros continúe persiguiendo y cautivando. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbase a mi canal para conocer más historias fascinantes como esta. Gracias por ver.